Un saludo a todos, mi nombre es Natalia Torres y hoy voy a explicar acerca de Franco Modigliani. Entonces vamos a tener en cuenta tres aspectos, una pequeña parte de quién era él, las teorías que él propuso, que es la teoría del ciclo de la vida y la teoría de la empresa y el costo capital. Entonces, Franco nació en Roma y murió en Nueva York. Era un economista estadounidense y pues en 1985 recibió premio Nobel de la economía por sus estudios de la microeconomía, en especial pues por su hipótesis del ciclo de la vida. Y en 1969 junto a Miller desarrollaron lo que es la teoría que define la dependencia del valor del mercado de las acciones de una compañía en función de las expectativas y ganancias de sus inversores. Ya lo iremos explicando un poco más adelante. Por ahora vamos a explicar la teoría del ciclo de la vida, el cual pues este estudia el salario, el ahorro y el consumo en un futuro. La teoría nos plantea que desde un inicio, cuando nacemos, nosotros dependemos de nuestros padres, por lo tanto estamos en un desahorro, no producimos ningún ingreso ni nada, sino al contrario, pues todo genera mucho gasto. Empezamos desde muy abajo, acá hay una línea que es como nuestro eje punto cero, por así decirlo. Entonces empezamos muy abajo, a no ser de que nuestros padres como sucesión o patrimonio nos dejen algunos activos, lo que haga que este descenso no sea tan fuerte. Pero desde un inicio empezamos desde abajo porque no producimos ni tenemos ningún ingreso. Ya después de que empezamos a trabajar, empezamos nuestra etapa laboral, tenemos ingresos, tenemos riqueza, por así decirlo. Y además también ahorramos. Durante nuestra etapa laboral nos dedicamos a ahorrar hasta llegar a un punto en el que nuevamente desahorramos porque ya no somos jóvenes, porque ya estamos viejitos y ya ahí nos retiramos. Entonces, nos dice que los individuos planifican el consumo y el ahorro a largo plazo. También que el individuo elige una vía estable, capaz de diferenciar entre ingreso permanente y transitorio. El ingreso permanente es aquel que percibimos a lo largo de nuestra vida y que pues es el mismo o es el que pues tenemos siempre en nuestra etapa laboral. Y el transitorio es aquellos ingresos que no percibimos de manera permanente, sino son ingresos casuales, ingresos que no son seguidos. Ahora, para explicar esta teoría podemos o haremos un planteamiento, un ejercicio. Y para ello primero es necesario conocer la fórmula que plantea la teoría del ciclo de la vida, el cual nos plantea que WL hace referencia a la vida laboral, NL hace referencia a los años de vida que posee el individuo por YL, que es el ingreso laboral anual. Ahora, WL sobre NL hace referencia a la propensión marginal a consumir. Ya lo explicaremos un poco más adelante. Por ahora vamos al ejemplo. Entonces, nos dice que un individuo percibe 2 millones mensuales y comienza a trabajar a los 20 años. Trabaja hasta los 70 y fallece a los 85. Entonces, la vida laboral, que es WL, hace referencia al año en que nos jubilamos menos el año en que iniciamos a laborar. Los años de vida son el año en que fallecemos, o sea, los años de vida hace referencia a NL, que son el año en que fallece menos el año de inicio en que comenzamos a laborar. Esto es importante, el año en que comenzamos a laborar. Y el ingreso laboral es pues, el ingreso mensual por los 12 meses para completar ingresos, ya que el ingreso laboral debe ser anual. De esta manera y realizando los respectivos cálculos, tenemos que la vida laboral es 50 sobre los años de vida 65. Y eso lo multiplicamos de los ingresos que percibimos de manera anual, que nos da 24 millones. Realizando este cálculo nos da 18.461.538 pesos, lo cual hace referencia a que es lo que nosotros consumimos de manera anual de nuestros ingresos. Ahora, también la teoría
nos habla de que el individuo ahorra, debe ahorrar para su vejez. Tenemos entonces que tenemos o percibimos un ingreso de 24 millones anuales. A ese le resto el valor que nos plantea el ejercicio que consumimos de manera anual, y eso nos da un valor de 5.538.461 pesos, y es el ahorro que hago a lo largo de los años laborales. ¿Qué quiere decir? Que estos 5 millones larguitos que tenemos acá es lo que debemos nosotros ahorrar durante los 50 años que laboramos, para que cuando ya estemos viejitos, o para que los 15 años restantes que nos queda de vida, podamos tener un consumo igual que el que tenemos mientras laboramos. Es eso lo que nos plantea la teoría. Ahora vamos por la teoría de Modigliani y Miller, la cual pues habla sobre la estructura del capital basándose en la incidencia que tiene el nivel de apalancamiento sobre el valor de la deuda. Para explicar más detalladamente vamos a dividir esto en 5 secciones, la cual una habla del apalancamiento, pero pues no tiene relación con la teoría que nos planteó Miller de manera indirecta, porque él no habló de ello. O sea, sí hablo del apalancamiento, pero lo que vamos a aprender acá es como una breve introducción de lo que vamos a mirar en las demás suposiciones, en las demás proposiciones que plantea Modigliani. Entonces, él dividió los supuestos en el modelo en 2 secciones. Una proposición que se divide con impuestos y otra sin impuestos. Lo mismo, una proposición 2 que se divide sin impuestos y otra con impuestos. Entonces, para poder comprender e ir a las proposiciones, es importante comprender el apalancamiento casero y entender la diferencia entre financiarse por capital, que son los aportes que tienen los socios, y financiarse por las deudas con terceros, que son las entidades bancarias o lo que pues genere crédito. Y mediante un ejemplo vamos a explicar el apalancamiento casero. ¿Listo? Ahora, acá tenemos la misma información. Un accionista, una persona, posee 250 acciones de una empresa. El precio por cada acción es de 38. El EBIT, tener presente que el EBIT son las utilidades o ganancias antes de intereses e impuestos. Listo. Las acciones totales es lo que posee la empresa en acciones. Valga la redundancia. El costo de la deuda lo vamos a poner que es del 8%. Ahora, la estructura sin apalancamiento, es importante que tengan en cuenta esta parte, ya que cuando dice sin apalancamiento hace referencia a que la empresa no tiene deuda, no se endeudó con un banco, por ejemplo. Entonces su deuda es de 0 y solamente está con el aporte de los socios, que es el capital. Entonces, y hay una propuesta, en esta propuesta habla sobre que la empresa sí tiene deuda, se endeudó con un crédito bancario y los aportes de sus socios es del 60%. Antes de explicar, tener presente que acá no tenemos en cuenta los impuestos. Vamos a tenerlos en cuenta más adelante, pero por ahora lo importante es comprender esta parte. Ahora, hay 2 balances, el cual una está sin apalancar, solamente posee los aportes de sus socios, y la otra tiene apalancamiento, se pudo haber endeudado con una entidad bancaria. Ahora, los activos, para sacar este valor, es igual a las acciones totales que tiene la empresa por el precio por cada acción. Eso nos va a dar 456.000 pesos. Como la empresa no tiene deuda, es 0. Ahora el capital sería esos 400, mejor dicho, esos activos menos sus pasivos, nos da igual que este valor porque no tiene deuda. Las acciones totales, como pues no hay deuda, van a ser la misma de las acciones totales que tenemos acá. Ahora,
¿Qué pasa cuando la empresa sí se apalanca, cuando tiene deuda con algún tercero? En ese caso, podemos decir que sus activos son los mismos, porque eso no cambia, son las acciones totales por el precio de cada acción. Lo que sí va a cambiar son sus pasivos, porque habíamos planteado en la propuesta que tiene una deuda del 40%. Entonces, sobre sus activos se multiplica ese 40%, nos da nuestros pasivos. Y el patrimonio va a ser los activos menos los pasivos. Eso nos da este valor. Ahora, las acciones también cambian porque va a ser el patrimonio sobre el precio de las acciones. Eso nos da 7.200 acciones totales que tenemos. Pero ya vamos a continuar. Por ahora se ve como negativo. Y acá hay un estado de resultados que se hace pues de manera general para poder comprender con facilidad este ejercicio. Acá lo mismo, está sin apalancar y acá está con apalancamiento. Tenemos un EBIT, que ya lo había dicho, son las utilidades antes de intereses, antes de impuestos, antes de todo. No tenemos, como no tenemos deuda, no tenemos intereses, no tenemos impuestos, eso es cero. Y recordemos que este ejercicio, pues los impuestos los tenemos apartados, no los vamos a tener en cuenta por ahora. Ahora, restando al EBIT los intereses y los impuestos, pues nos va a dar el mismo valor porque no hay deuda, ya habíamos dicho. Por otro lado, con apalancamiento, lo mismo, está el mismo valor del EBIT, solamente que acá sí hay intereses y recordemos que no hay impuestos. Entonces, los intereses los calculamos como sería nuestro querido pasivo que tenemos acá por el costo de nuestra deuda, por el costo que tenemos nosotros o que tenemos que pagar por endeudarnos. Este sería el valor. Y pues los impuestos cero. La utilidad neta sería el EBIT menos los intereses, menos los impuestos, y nos da este valor, 40.408. Ahora, vamos a continuar con la utilidad por la acción. Acá tenemos nuestros EPS, que pues sus siglas están en inglés, pero se denomina utilidad por acción. Tenemos lo mismo, nuestra sin apalancamiento y con apalancamiento. La EPS general, nuestra utilidad por acción general, es igual a la utilidad neta que tenemos de nuestro estado de resultados anterior, dividido, estos 55.000 dividido entre las acciones que tenemos acá en nuestro balance. Eso nos va a dar 4.6. Pero hay algo interesante acá. Acá tenemos el EPS, o sea, nuestra utilidad por acción, pero del accionista. Lo que va a ganar nuestro querido accionista con las acciones que él posee. Entonces, tomamos este EPS general, esta utilidad por acción que tenemos, que se le va a dar a cada accionista, por las acciones que posee, en este ejemplo, nuestro querido accionista. Posee 250 acciones. Al multiplicarlos nos da 1.146 y son las utilidades pues, que le corresponde por cada acción. Ahora, ¿qué pasa con la deuda con la que tiene apalancamiento? Lo mismo, nuestra utilidad por acción es igual a la utilidad neta sobre dividido entre las acciones que están acá, 7.200. En este caso nos da 5.6. Y vamos a mirar la utilidad por acción que tiene nuestro querido accionista. En este caso va a poseer las mismas acciones y pues acá simplemente cambias el valor. Entonces 5.6 por sus 250 acciones, eso le da 1.403. Entonces
acá podemos observar que hay un incremento, que hay una diferencia, que en este caso, aun cuando la empresa tiene deuda, las utilidades que le corresponden a nuestro accionista van a ser mayores. Ahora, ¿qué pasaría si la empresa decide seguir con su estructura actual en esta parte? Decide no seguir, no apalancarse, no endeudarse, sino seguir así como está. Pero un accionista, una persona dice, oiga, si voy a tener acá más ingresos, pues yo quiero esta estructura, quiero deuda, quiero apalancarme. Y hay otro supuesto, que el cual la empresa dice, bueno, vamos a continuar con nuestra estructura apalancada, vamos a continuar con nuestra deuda, pero el accionista quiere esta parte, esta estructura sin apalancamiento. No dice, no, yo no quiero endeudarme, o sea, quiero seguir así con mis aportes y él considere que es mejor así. Entonces, teniendo en cuenta estas dos situaciones que se presentan, vamos a explicar. Entonces, cuando el accionista quiere apalancarse, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces encontrar lo que es el ratio de deuda capital deseado, que nos dice qué proporción de deuda quiero que exista en mi portafolio, que sería esta parte, ratio de deuda capital. Y acá empezamos o acá vemos que el accionista quiere que el 66% de su inversión esté relacionada con el riesgo de estar incurriendo en deuda. Pero ¿cómo calculamos este ratio de deuda capital? Entonces el ratio de deuda capital se calcula con los pasivos. En este caso, como el accionista quiere apalancarse, vamos a tomar el de este balance. Entonces sus pasivos dividido sobre el capital, sobre este valor. Y ese le da pues esto 0.66, que es lo que el inversionista quiere que su inversión esté relacionada con el riesgo pues de incurrir en esa deuda. Ahora, actualmente posee su capital del 100%, o sea, no está endeudado todavía, pero esto es lo que él desea. Él desea que este sea su riesgo. Y acá pues la deuda, pues como no posee todavía, está en cero. Ahora, ¿qué pasa si es lo contrario? Si el accionista quiere una estructura sin apalancamiento. Hacemos el mismo procedimiento. Los pasivos sobre el capital, y se le da un 0%. Porque pues es obvio que no hay pasivos. Ahora, actualmente esta parte con apalancamiento decíamos que está entre 40% deuda, 60% capital. ¿Listo? Y continuamos con el capital de los accionistas actual. En este caso, para ambos es el mismo valor, que es el total de las acciones que tiene el accionista por el valor de cada acción. Entonces ese nos da 9.500 para cada uno. En ese no hay diferencia. Ahora, cuando el accionista quiere apalancarse, pero pues la empresa dice, no, pues nosotros vamos a continuar con nuestra estructura actual, nosotros no nos queremos endeudar. ¿Qué pasa? El accionista dice, bueno, me va a tocar por mis propios medios. Entonces, ¿qué hace? El paso 1 es que el inversionista pues pide prestado, va a una entidad bancaria y dice, mire, necesito un préstamo. En este caso, él tomaría el valor de sus acciones y lo multiplicaría por el valor que habíamos dicho él desea tener de deuda. ¿Listo?
y eso nos da un valor de 6.333. Ahora, el paso 2 es comprar más acciones en la empresa. Entonces, él tomaría esos 6.333 que tuvo de préstamo y lo multiplicamos por la acción. Entonces, el accionista compró 167 acciones de más. Entonces, el paso 3 es cuántas acciones en total tiene el accionista. Entonces, tomamos nuestras acciones iniciales y le sumamos esas 167 que el accionista compró para un total de 417 acciones. Ahora, ¿cuál es el nuevo ingreso de nuestro accionista? Bueno, ¿cómo lo calculamos? Entonces, ahí tenemos que nuestras nuevas 417 acciones lo multiplicamos por lo que es el EPS, o sea, lo que es nuestra utilidad por acción, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a multiplicar y eso nos da 1910, que es nuestro ingreso. Perdón, nuestro nuevo ingreso, sí. Ahora, ¿qué pasa? El accionista incurrió en una deuda y tiene que hacerse cargo de esa deuda, tiene que pagar intereses. Entonces, ahí sería lo que él pidió prestado por el costo de la deuda, que en este caso pues es la misma para todos que habíamos propuesto, que es el 8%. Eso nos da 507 que él tiene que pagar de intereses. Ahora sí, el ingreso neto que tenemos es estas 1910 de ingresos menos nuestro interés de 507 pesos. Eso nos da un ingreso neto de 1.403 pesos. Y lo más casual es que este ingreso que el accionista hizo por sus propios medios de apalancarse con deuda corresponde al mismo ingreso, al mismo beneficio que va a tener el accionista, cuando pues está acá con apalancamiento, cuando la empresa sí continúa con la estructura de apalancamiento. Entonces, en este caso, acá el individuo lo hizo de manera individual, lo hizo por sus propios medios, en este caso es con lo que la empresa pues ya había establecido. Ahora vamos con el caso de cuando el accionista no quiere apalancarse. Y para este caso sería entonces de la siguiente manera. Entonces, el capital actual que tiene el accionista, el capital es de 9.500. Y ese es su capital. Ahora, el paso 1 es que el accionista va a vender acciones. Entonces serían esas 9.500, el capital actual por la deuda actual, es decir, por este 40%. Él va a vender o a multiplicarlo sobre ese 40%. Eso nos da 3.800. O sea, esta persona va a vender sus acciones en 3.800. Ahora, ¿cuántas acciones pues esta persona vendió? Acá sería sus 250 acciones. Serían las 3.800 de lo que él vendió dividido sobre el precio de la acción. Eso nos va a dar que esta persona, este accionista, vendió 100 acciones. Ahora, ¿cuántas acciones le quedan a nuestro querido accionista? Entonces tomamos las acciones iniciales y le restamos las acciones que el accionista vendió. Eso nos da 150 acciones. Ahora, al vender esas acciones y con las que le queda,
¿Cuál es el nuevo ingreso de nuestro querido accionista? Entonces serían las 150 acciones que tenemos actualmente por este valor. Como ya había dicho, nuestra utilidad por acción, y eso nos da 842, que es el ingreso que ahora tiene el accionista por las acciones que posee actualmente. Ahora, el accionista invierte sus acciones y pues genera más acciones, más intereses. En ese caso él tomaría pues lo que vendió por el costo de deuda y pues como los intereses que él cobra al vender sus acciones, y eso da que va a tener 304 pues, de ingreso adicional. Ahora, ¿cuál es el ingreso neto que va a tener el accionista al vender esas acciones y al recibir esos intereses por la venta de sus acciones? Entonces serían los 842 más sus intereses. Eso da un valor de 1146, que también corresponde al valor que está aquí representado, sin apalancamiento de la empresa. Entonces, como ven, un individuo también lo puede hacer de manera pues a parecer de cada uno, y ese es el apalancamiento casero. Si ustedes se dan cuenta, pues digamos que no tiene, o sea, de pronto tiene un mayor beneficio apalancarse con deuda, va a tener más rendimientos. Ahora, empezamos con nuestro tema. Vamos a iniciar con lo que nos plantea Modigliani. Ahora, vamos a tener en cuenta esto que está sin impuesto, y acá tener presente que está con impuesto. ¿Qué nos dice? Nos dice que VU es igual a VL, es decir, que el valor de la empresa desapalancada es este, hace referencia a VU, y este VL es el valor de la empresa apalancada con deuda. Entonces dice que el valor de la empresa desapalancada, es decir, sin deuda, es igual al valor de la empresa apalancada. Y bueno, acá nos presentan diferentes estructuras. Tenemos los mismos activos, diferentes pasivos. Acá no hay deuda, acá hay 40 de deuda y tiene 60 de deuda. El capital varía, pero en cualquiera de los tres casos el valor de la empresa es más riesgoso. Entre más apalancada sea una empresa, pues es más riesgosa, por ello genera pues mayores utilidades. Tener presente esta fórmula, que es el valor de la empresa, el EBIT sobre el WACC. El WACC tener presente, y recuerden nuevamente que el EBIT son las ganancias antes de impuestos. El WACC se toma en cuenta cuando el financiamiento de un proyecto se impulsa comprometiendo capital de la compañía y los recursos a través del endeudamiento. Nuestros queridos terceros cuando nos hacen un préstamo. Ahora, vamos a tomar esta misma proposición, pero vamos a incrementar los impuestos. Entonces hay que tener muy presente esta parte. Entonces, acá ya cambia, acá ya dice que el valor de la empresa apalancada es menor que una empresa, perdón, me equivoqué, dice que el valor de una empresa no apalancada es menor que una empresa apalancada. Entonces, vamos a tomar unos datos de ejemplo. Aquí el valor de la empresa cambia. Ya vamos a explicar por qué. Por ahora tenemos unos datos de ejemplo para nuestra explicación. Haremos nuestras dos estructuras que veníamos haciendo, desapalancada, apalancada, y empezamos pues ahora sí con nuestra ecuación, nuestra querida ecuación del valor de la firma. Entonces tenemos en cuenta el EBIT por 1 menos la tasa de impuesto sobre
CAE, que CAE es nuestro costo de capital. Y pues como el WACC evalúa la empresa con impuesto, pues cambiamos por eso este valor. Acá el WACC lo evalúa sin los impuestos, acá ya sí, entonces acá se cambiaría por el costo de capital. Entonces tenemos que nuestros activos, o bueno, esta parte la vamos a explicar un poco más al final. Ya les explico por qué. Vamos a empezar con estos datos de acá abajo. Entonces el EBIT ya lo tenemos acá, ya no lo están diciendo, es 3.000. Los intereses en este caso pues sería 0, porque se supone que no está apalancada. El EBT, tengan presente, el EBT son las ganancias después de los intereses. El EBIT es antes de los intereses, antes de impuestos. El EBT es después de los intereses y antes de los impuestos. Entonces, para calcular el EBT tenemos presente el EBIT menos intereses. Pues como no hay intereses va a ser el mismo valor. Ahora, el impuesto va a ser el EBT por la tasa que tenemos ya acá, el 40%. Eso nos da una tasa, un impuesto, de 1.200. Y nuestra utilidad neta, que sería el EBT menos nuestros impuestos, eso nos da 1.800. Ya vamos a explicar qué pasó acá. Ahora, para una empresa apalancada, lo mismo, el mismo EBIT, simplemente que los intereses ya cambian porque lo estamos multiplicando al EBIT. Entonces multiplicamos el costo de deuda, que sería este. Nuestro querido costo de deuda nos da 300. Ahora el EBT cambia. Entonces le cogemos nuestro EBIT y le restamos nuestros intereses. Nos da nuestro EBT. Ahora, los impuestos, lo mismo, es nuestro EBT por la tasa de impuesto, que es el mismo, 40%, nos da 1.080. Miren, aquí ya varía, o sea, baja un montón, por así decirlo. Y nuestra utilidad neta es el EBT menos los impuestos, nos da 1.620. Pero ¿qué pasó acá? Resulta y pasa que a veces es más conveniente que una empresa se endeude, porque lo que menos desea una empresa es pagar impuestos. Lastimosamente, las empresas prefieren que sus ingresos, sus dineros, no sean destinados pues a lo que sea pagar impuestos. Por eso pues se endeudan. Y acá lo podemos ver reflejado en las gráficas, que tomamos la información de nuestros impuestos y el capital. Entonces acá 12% se va para impuestos y lo demás es capital. En este caso, 72% es nuestro capital. Después el 10% es los impuestos y el 18% es de nuestros pasivos. Pero recuerden que esos son como las deudas que pagamos, pero que a la vez pues son para nuestra empresa. Por lo tanto, pues terminamos pagando menores impuestos por algo, y estamos pagando pues por algo que a la larga es para nosotros, para nuestra empresa, para tener mayor beneficio, para que los accionistas tengan más beneficios. Ahora, continuamos con esta parte del impuesto. Vamos a calcular el valor presente de la deuda. Teníamos esta fórmula inicial, y acá tenemos que, bueno, D son nuestros pasivos, y acá, bueno, esos y se van, los intereses se van, y queda por la tasa del impuesto. Entonces el valor presente de la deuda es igual a los pasivos por la tasa del impuesto, y vamos a calcular el valor. Entonces procedemos a calcular el valor de la firma desapalancada y el valor de la empresa apalancada. Tenemos que la desapalancada sería el EBIT, que ya sabemos cuál es el EBIT,
por 1 menos la tasa de impuesto sobre el costo del capital, que sería este 20%, más los pasivos. Vamos a decir que tenemos unos pasivos de 2.000 pesos. Vamos a ponerle un valor X en nuestros pasivos, 2.000 pesos, ¿sí? Y a ellos le vamos otra vez a multiplicar nuevamente la tasa del impuesto. Eso nos va a dar 9.800 en esta parte. Y ahora para la desapalancada es lo mismo, el EBIT por 1 menos la tasa del impuesto sobre el costo del capital, y eso nos va a dar 9.000, que esos datos los vamos a reemplazar aquí. Entonces 9.000 de nuestros activos para la que no está apalancada, y los activos acá en 9.800 para la que está apalancada. Dijimos que vamos a tener unos pasivos de 2.000 pesos. A cada uno le calculamos el capital, y eso pues nos da 9.000 de un lado y nos da un valor menor del otro lado, 7.800. Y aquí podemos observar que no importa la manera en que nuestra empresa está apalancada, lo que importa es ver nuestras utilidades que tenemos acá. O sea, las empresas pues no van a querer pagar impuestos, van a preferir endeudarse, pero eso no va a hacer que nuestra empresa tenga menor valor. Es lo que básicamente nos dice esta teoría. Ahora, vamos a ir a explicar la proposición 2 sin impuestos. En esta parte es un poco más extensa. Tenemos acá varias fórmulas, pero ya las iremos viendo paso a paso. Entonces, tenemos nuestros datos de ejemplo, que los vemos acá. Y pues vamos a iniciar. Observen acá. Vamos a iniciar en esta parte. Vamos a tomar o a plantear diferentes tipos de deuda, desde el 0% hasta el 90%. Ahora, el capital que está acá es el porcentaje restante a través de nuestra deuda. Es decir, que si yo tomo 1 menos el 0%, me va a dar el 100%, porque acá no tengo deuda. Si yo tomo ese 1 menos 10%, me va a dar 90%, porque es el valor que yo tengo cada deuda, y así sucesivamente. El ratio de deuda capital es la proporción de nuestra deuda, que sería el 0%, sobre nuestro capital. Eso nos da nuestro ratio de deuda. Y nos vamos a nuestro costo capital. El costo capital, ya acá empezamos a observar esta formulita, la cual nos indica que el costo capital es igual al rendimiento del activo, que sería este, más nuestra ratio de deuda capital, que sería este, otra vez nuevamente por el rendimiento del activo, menos nuestro costo de deuda, que sería el 10%. Si yo tomo esos valores y los reemplazo acá en esta celda, nos va a dar estos valores en base a ello. Y nuestro WACC, por favor recordar que el WACC es el financiamiento de un proyecto que se impulsa comprometiendo capital de la compañía y recursos a través de nuestro endeudamiento o del endeudamiento de la empresa. Y usamos pues esta fórmula, que nos dice que el coste promedio ponderado de capital es igual al 100% que tenemos acá, nuestro capital
por nuestro costo capital, que sería este 20%. ¿Sí? Más, a ese le sumo nuestra proporción deuda por el costo de la deuda, que sería el 10%. Esos valores los reemplazo en el WACC y, si ustedes se fijan, nos dan el mismo valor en todos los casos, no varía. Y tener presente que esta parte es sin impuesto. Ahora vamos a tener en cuenta la última columnita, la cual se calcula sobre nuestros flujos y lo dividimos entre el WACC, y ese va a ser el mismo valor para todos. Entonces podemos observar que cuando varía la deuda y el capital WACC no varía, es decir, que aunque la empresa se financie con diferentes niveles de deuda, no va a perder valor y se ve con respecto a cuando no hay deuda. Y además también tener presente que pues este ejemplo no tiene impuestos, por favor. Ahora, la gráfica que planteamos acá es el costo capital, que pues tenemos, o se ve que tiene una relación perfecta con la estructura del capital. Entonces tomamos estas dos y se graficaron y tienen una relación muy perfecta. Miren, todo el alza y ninguno varió. Y pues en un mundo sin impuestos, el valor de la empresa es el mismo. El WACC es el mismo para cualquier nivel de endeudamiento, si se dan cuenta. Ahora, para nuestra querida proposición 2 con impuesto, esta sí tiene mucho tema extenso, así que por favor estar muy presentes, muy pendientes de lo que pues voy a explicar. Nuevamente pues planteamos la información de nuestro ejemplo. Ya vamos a explicar estas fórmulas. Entonces aquí en esta primera, vamos a tomar acá esta parte, este punto de referencia. Nuestra deuda es el valor, pues, es el valor que vamos a nosotros a tomar como referencia de deuda, valga la redundancia. Entonces acá empezamos con una deuda de 0, no nos endeudamos, y con 0 de préstamos a terceros, o que no, mejor dicho, que nos presten, ¿sí? 0 con préstamos a créditos de bancos y eso. O sea, acá empezamos con 0, acá lo aumentamos 5.000, acá de 5 en 5, hasta llegar a 85.000. Nuevamente calculamos el valor de la firma. El valor de la firma va a ir en esta parte. Entonces, el valor de la firma, usamos esta ecuación. Entonces sería el EBIT por 1 menos la tasa de impuestos. Y acá vamos a tener presente que QU es el valor del costo capital sin apalancamiento, más nuestra deuda por la tasa de impuestos. Entonces acá tuvimos que acá tomamos el EBIT, que es este valor, por 1 menos la tasa de impuestos. Ojo, porque estos valores deben ir asegurados. Y nuevamente sobre QU, acá lo tenemos, que es el costo sin apalancamiento, también lo aseguramos, más nuestra deuda, que acá la tenemos, este valor, por la tasa de impuestos, que es este valor. Y nuevamente eso lo desplazamos hacia abajo y eso nos da nuestro valor de la firma, nuestro valor de la empresa. ¿Sí?
en esta parte, en el capital, es el cálculo que realizamos entre el valor de la firma menos la deuda, que es este valor, y nos da el valor del capital hacia abajo. De igual manera, en esta parte, en la deuda, vamos a calcular acá, es el cálculo que realizamos entre la deuda, entre este, y el valor de la firma, entre este. Ese es nuestro querido valor. En la siguiente, en el capital, realizamos o es el cálculo entre el capital que nos dio acá sobre o dividido entre el valor de la firma, que es este valor, y nuevamente hacia abajo. En la ratio deuda capital es el cálculo que realizamos entre nuestra deuda sobre nuestro capital. ¿Sí? En esta calculamos el costo capital apalancado, que es KEL. Y para ello usamos esta queridísima ecuación. Entonces, en esta, pues RA, que es el costo del capital apalancado, o bueno, mejor dicho, empecemos desde el inicio. Entonces, costo de capital apalancado es igual al costo de capital desapalancado más ratio deuda capital por, nuevamente, costo capital desapalancado menos el costo deuda por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces tenemos que el costo de capital apalancado, KEL, entonces sería este valor, donde está acá, este, nuevamente lo aseguran. El ratio deuda capital lo tenemos ya acá. El costo capital desapalancado lo tenemos ya acá, menos el costo de la deuda, que pues también lo tenemos acá. Todos esos valores que están acá los aseguran para que al momento de jalar la fórmula pues no se muevan. Y bueno, al final por 1 menos la tasa de impuestos. Ahora, en esta parte, pues nuevamente es el costo de la deuda y es el mismo en todos los casos. O sea que ese no varía, es este valor. Se arrastra igualmente o se queda asegurado. En esta parte vamos a calcular el WACC. Y acá sería el costo de capital, que sería este valor. Nuestro costo de capital, en este caso el 100%, por el costo de capital apalancado, que sería este valor, más la deuda, que acá está, por el costo de la deuda, que ya lo dijimos que está acá, por 1 menos la tasa de impuesto, que está acá, y eso nos da el WACC. Tenerlo ahí presente. Listo. En esta parte, no, perdón, el valor de la firma, vamos a sacar el valor de la firma, pero recuerden, mire, acá hay dos diferentes, así que tengan presente esta parte y espero que hayan anotado cómo se calcula esta parte, que va a ser muy diferente. Y para ello pues también usamos esta fórmula. Entonces el valor de la firma, 15.000, que es hace referencia al EBIT, por 1 menos la tasa de impuestos, que sería acá el 30%, dividido entre el WACC, entre este valor. Y observamos, o sea, cuando ustedes arrastran,
se va a observar que entre más deuda tengamos o entre más apalancamiento, mayor es el valor de la empresa. ¿No es extraño? Pero ya lo iremos explicando con más detenimiento. Ahora sí, en esta parte vamos a tener presente estas últimas. Entonces, en esta parte es el precio de la acción. El precio de la acción se calcula por el valor de la firma, que sería este, sobre las acciones, que sería este valor. Eso nos da el precio de la acción. Ahora, las acciones recompradas. Y pues son la deuda mejor dicho, desde acá. Es este valor sobre el precio de la acción, sobre este valor. Entonces eso se calcula y se arrastra hacia abajo. Y pues eso nos quiere, o vemos que al arrastrar, al recomprar acciones, quedan menos acciones, mucho más escasas. En esta son las acciones actuales y esas se calculan las acciones que tenemos acá menos las acciones recompradas. Eso nos da las acciones actuales. Y por último está el capital de esta parte, que son las acciones actuales, o sea, este valor por el precio de las acciones, por este valor. Entonces acá la empresa tiene una deuda. La empresa tiene una deuda acá. La empresa tiene deuda, en esta parte observamos. Por lo tanto, la acción, o sea, si la empresa tiene deuda, la acción, o entre más deuda, la acción debe valer mucho más. Por lo tanto, también debido a eso, el rendimiento del capital, o sea, lo que es KEL, debe ser más. El costo promedio ponderado, es decir, nuestro WACC, es menor porque hay menos acciones que valen más. ¿Sí? Hay menos acciones que valen más. Y acá lo podemos ver. Les toca más dinero a los accionistas a la hora de repartir dividendos. A menos acciones, o sea, a menos acciones, mayor es el valor de las acciones, porque la empresa pues va a valer más por el efecto del valor presente del escudo fiscal, es decir, pues la forma en que los accionistas, pues la empresa busca pues no pagar impuestos. Ya vimos que trata de endeudarse para evitar eso, y eso lo toman como un escudo fiscal, endeudarse. Y el costo del capital apalancado es mayor, KL. Ahora, acá tenemos nuestra querida gráfica. ¿Y qué podemos observar? Pues acá graficamos el capital, KEL, que aumenta nuestro capital, nuestro costo de capital aumenta, pero disminuye el porcentaje del capital, y este es suficiente para que el WACC no se mantenga constante. O sea, ya vemos que acá el WACC es igual, pero acá ya es curvo, y este pues disminuye. El WACC disminuirá entre más deuda tengamos, y pues antes veíamos que el capital aumentara y disminuyera, pues el capital disminuirá con el porcentaje del capital del WACC. En este caso varía, en este caso ya vemos que pues se mantiene, y pues se mantenía porque no existían impuestos. Eso es importante tenerlo presente. Entonces acá vemos nuestra información, y por último acá está el costo de nuestra deuda, que ese sí también se mantiene porque es el mismo para todos los casos.
Entonces espero pues me hayan comprendido, les agradezco mucho su tiempo y pues muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme.